que usted pueda ver esta clase después. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. Estoy comunicándome con ustedes desde acá de Los Ángeles, de la ciudad de Torrance, en los Estados Unidos. Y estamos un buen grupo de hermanos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, listos para aprender y para hablar de los negocios del Señor. Quiero darle de antemano, darle las gracias a cada uno de ustedes por estar en esta noche. Vamos a tratar de hacerlo breve, breve de unos 45 minutos. Cuando ya llegue a unos 40 minutos, por favor, alguien me envía un mensaje y me dice, hermano, se está pasando ya. ¿Ok? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de dos cosas, los temas de hoy. Vamos a estar hablando acerca del Instituto de Capacitación Pastoral y de Obreros Laicos. Vamos a hablar de cómo fue concebido esta obra, este ministerio, esta visión que Leyendo las Escrituras ha recibido de parte del Señor. Vamos a hablar acerca de su propósito, cuándo se va a iniciar, en qué va a consistir. Y luego vamos a hablar acerca de Colosenses capítulo 1, básicamente del verso 1 al verso 29. Básicamente lo vamos a leer y vamos a ir viendo algunas cosas que están en este texto. Así que de esto se va a tratar la reunión del día de hoy. Y vamos a dar inicio con lo que tiene que ver con el instituto que estamos por iniciar. Aquí ustedes van a ver cómo es que comienza la idea del logo del instituto, qué es lo que significa el logo, el que está en el centro fue la primera concepción de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Se llama ICPOL, Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos. La idea es un pastor y sus obreros alrededor. Esta fue la idea inicial de lo que estábamos tratando de comunicar con este logo. Luego a la izquierda tenemos la segunda concepción. Ya aquí se ve de una manera diferente. No solamente tenemos a un pastor con su Biblia, sino que tenemos también adultos, tenemos jóvenes, tenemos chicos, tenemos las damas, y todos estos obreros alrededor de el pastor. Y todavía en ese entonces, pues no habíamos concebido una parte muy importante de este instituto, que es la parte de internacional. A la derecha usted tiene el logo, el tercer logo, que no es la idea final, pero que sí ya comienza el logo a comunicar lo que tratamos de hacer con este ministerio. Entonces, somos ICPOL, o sea, el Instituto Internacional de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos. Y entonces este es nuestro último logo que vamos a ir mejorando, vamos a ir haciéndole algunos cambios que consideramos va a dar más luz a lo que estamos tratando de hacer. ¿Cómo y cuándo nace la idea de este instituto? Bueno, nace a través de los viajes misioneros que el Señor me ha permitido hacer. A Bolivia, a México, a El Salvador, a Costa Rica, en cada uno de estos lugares, incluso en mis 3 viajes que he hecho a Israel, me he encontrado con gente de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, que Dios les ha puesto un llamado inmenso en su corazón por pastorear, por servir, pero que donde ellos viven, de donde ellos son, pues carecen de una organización, carecen de instrucción. Muchos de ellos que yo me he encontrado son empresarios incluso que no tienen ninguna experiencia en el pastorado, pero que Dios les ha puesto en su corazón a abrir obras y la gente llega y después ellos se ven
bastante reducidos por la poca instrucción que han tenido y no saben qué hacer. Entonces, de allí es donde nace este instituto. También nace, hermanos, de la obra de Leyendo las Escrituras, de las vivencias que he tenido con cada uno de los discípulos que han pasado por este grupo. Hemos tenido muchos discípulos, algunos ya no están, otros tienen ya 5 o 6 años. Yo diría que las hermanas más antiguas en este ministerio, si no me equivoco, está entre Sandra y Marrosa. Ellas son las dos primeras, que no me acuerdo cuál de las dos llegó primero, pero ahí están las más antiguitas de este ministerio. De los mensajes que he recibido en Facebook y en WhatsApp, he tenido llamadas incluso telefónicas de hermanos que están en lugares rurales haciéndome preguntas que tienen que ver con el pastorado, y ellos mismos me dicen: hermanos, yo soy pastor, pero yo carezco de conocimientos, necesito que usted me ayude. De ahí nació la página web que nosotros tenemos, donde hay recursos, donde hay diccionarios, donde hay comentarios de la Biblia, donde hay diferentes clases de herramientas para que los hermanos se ayuden a hacer sus mensajes para la iglesia donde Dios los ha puesto. De mi visita a iglesias locales, de las reuniones pequeñas en mi oficina y mucho de la observación al pueblo de Dios, me doy cuenta que hay mucha gente que quiere servir a Dios, pero que no saben cómo, no tienen los recursos para entrar a un colegio, no tienen los recursos para ser parte de una institución teológica, académica, que les ayude a poder cursar las cosas básicas que tienen que ver con la teología. Entonces, por eso es que nace este instituto, un instituto que no tiene ningún costo, pero que el único costo que sí es real es el costo de estudiar y de participar y de tener disciplina para no solamente comenzar, sino que también para terminar. En las próximas semanas vamos a estar explicando cómo es que va a funcionar los módulos, las clases, cuánto tiempo, si usted va a recibir un diploma, por qué razón estamos haciendo esto. Bueno, todas esas cosas las vamos a explicar. Ahora bien, la obra de Dios, hermanos, está compuesta por lo menos por estos tres componentes que son importantes. La iglesia es usted. La iglesia son las personas, no es el edificio. Ya eso se ha dicho muchas veces. La iglesia no son los edificios, no son las bancas, no son los adornos, no son todos esos murales que hay en los edificios. No, la iglesia de Jesucristo son las personas. Y la iglesia tiene ciertas necesidades. Entonces, el instituto nace por las necesidades de estos tres grupos de personas. La iglesia tiene como expectativa, para comenzar, la expectativa de la iglesia es que sus líderes sean capaces de dirigir correctamente en el camino de la vida cristiana. La iglesia, cuando la gente llega al templo, ellos están esperando que aquellos que están al frente sepan correctamente lo que están haciendo. Si van a cantar, canten bien. Si van a predicar, que lo hagan bien. Si van a dar palabra de testimonio, que lo hagan bien. Si van a enseñar, que lo hagan correctamente. Entonces, la iglesia tiene esa necesidad, esa expectativa, que sus líderes, los que están al frente, sean capaces de dirigir correctamente en el camino de la vida cristiana. Que sepan dirigir correctamente en los niveles de crecimiento moral, que sepan la diferencia entre lo que es adulterio, fornicación, que sepan cómo disciplinar, que sepan cómo exhortar a la iglesia, que sean los defensores de la palabra y de los principios que hay en la palabra. Eso es lo que la gente que va a la iglesia
está esperando. Está esperando que sus líderes sean seres morales, que sean honestos, que no sean mentirosos, que no sean una cosa dentro de la iglesia, que sean otra cosa fuera. Que sean verdaderamente siervos de Dios que sirven no por un cheque, no por un salario, sino porque aman a Cristo y por amar a Cristo, aman a esa iglesia por la cual Él murió. También la iglesia tiene la expectativa de ser instruida emocional y espiritualmente. Necesita la iglesia que le enseñen lo que dice y significan las palabras en la Biblia. Créame, hermano, que la gente no va a su templo para escuchar filosofías, para escuchar la tecnología, para escuchar psicología o para escuchar encuestas o para escuchar de que usted acaba de leer el último libro y ese libro, el autor dicen esto acerca de la Biblia o esto. No, la Biblia, la gente en la iglesia o dentro del templo, lo que ellos necesitan es que se les enseñe lo que dice la Biblia y lo que significan las palabras en la Biblia. Pero también está el pastor y la tarea del cuidado y nutrición pastoral no es tarea de una, sino más bien es el servicio en conjunto de un equipo ministerial maduro y capacitado para dicha obra. Su pastor necesita ayuda. Y si su pastor no necesita ayuda, es por dos razones. Porque él cree que él lo puede hacer solo. 2, porque no sabe delegar. 3, porque no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. El pastor necesita entender que el cuidado y nutrición pastoral no es tarea de él solo, sino más bien de un equipo que sirve en conjunto. Es un equipo de gente madura y capacitada para dicha obra. Se reúnen a orar juntos. Cuando hay problemas, se reúnen a hablar de sus problemas. Cuando hay divisiones en la iglesia, están unidos. ¿Por qué? Porque no es su iglesia, es la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, no solamente el cuerpo de Cristo, la iglesia tiene necesidades, pero también el pastor tiene necesidades. El pastor necesita que oremos por él, que lo amemos. Necesitamos entender que el pastor es un hombre y que va a cometer errores, que de vez en cuando se le va a salir algo que nosotros consideramos carnal. Pero él no está allí porque sea el superhombre, él está allí porque Dios lo escogió y también está siendo transformado como los miembros de la iglesia lo están siendo. Pero también está la necesidad de los obreros. La tarea de los obreros laicos dentro de la congregación no es para el que quiere o para el que puede. Ahí llegan hermanos, ay hermano, fíjese que yo no sé, pero a mí me gusta cantar y yo lo único que quiero hacer en la iglesia es cantar. Y se paran al frente y nosotros los dejamos que canten y Dios mío, no ayudan en nada porque no es para el que quiere, sino para aquel que ha sido llamado y lo hace correctamente. Ni siquiera para el que quiere. Hay mucha gente que quiere y hoy lo toma y mañana lo deja. Nomás viene una tribulación y ¡pum! Tiran todo al piso. ¿Por qué? Porque ellos creen que a Dios se le sirve solamente con la fuerza de querer o porque yo puedo, debo de servir. No, no es así, hermanos. Los obreros necesitan saber que la obra el trabajo de un obrero laico es para el que ha sido llamado por Dios y ha sido capacitado. Es interesante, hermanos, que cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, tenía apenas 15 años, me acuerdo, les he contado la historia, hincado frente a un televisor, cuando un predicador estaba en África predicando y los negritos, los morenitos venían, pero a montones recibiendo al Señor. Y él con lágrimas decía, miren, observen,
la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y yo le decía al Señor, Señor, llámame a mí, tengo 15 años, tengo fuerza, tengo juventud, llámame a mí, llámame a mí. Yo lloraba, yo esperaba que bajara un ángel y me tocara la cabeza, el hombro, me hablara y me dijera, sí, Felipe, te estoy llamando. Nada de eso ocurrió, pero sí lo que yo sé. Tengo 55 años, hermano, en aquel entonces tenía 15 años, hace 40 años. El Señor mudó mi corazón. Y la mayoría de ese tiempo he sido empresario, pero aún siendo empresario, siempre que yo estaba sentado en mi escritorio hablando con un cliente, siempre le hablaba de Jesucristo. Hay mucha gente en mi oficina que han conocido al Señor Jesucristo por lo que hemos hablado mientras hemos estado trabajando. ¿Por qué? Porque tenía un llamado. Un obrero, hermano, no puede un obrero laico desempeñar su ministerio sin antes saber cuáles son los requisitos, por lo menos. Todos los obreros deberían de conocer los requisitos. ¿Qué se requiere de ellos? ¿Qué es lo que hace a un obrero? Resulta, hermano, que en las iglesias simplemente escogemos al que llega a todos los servicios. Pues, si llega a todos los servicios, pues este hermano es el que vamos a poner. Y lo ponemos, no le explicamos sus responsabilidades, no le explicamos sus requisitos, no le explicamos sus expectativas, le damos un cargo dentro de la iglesia y después nos venimos a topar con que hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque no hay orden, porque no hay dirección. Los obreros también tienen necesidades. Entonces, hermanos, esta es la razón por la que estamos abriendo este instituto, porque reconocemos esas necesidades. Entonces, ¿qué busca este instituto? Este instituto primeramente busca instruir al pastor junto a sus obreros. No solamente al pastor, sino que también a sus obreros. Porque muchas veces el pastor no tiene tiempo para instruir a sus obreros. Entonces, el instituto busca tener dos clases, una para pastor y otra para sus obreros. Vamos a impartir educación teológica. Vamos a dar instrucción práctica ministerial y vamos a ofrecer mentoría, consejería. Vamos, cada vez que el pastor tenga ciertas inquietudes, no sepa cómo hacer algo, va a tener a nuestro hermano Erwin y a sus servidores para estar allí compartiendo nuestra experiencia, y si no sabemos la respuesta, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos instruya, que nos guíe y nos lleve hacia donde Él quiere que se lleve esta obra. Luego vamos a tener, hermanos, clase para equipar al obrero laico. Si usted no es pastor, es un obrero laico dentro de la iglesia, entonces usted también va a recibir educación teológica, va a recibir instrucción práctica y específica a su llamado y a su don. Si usted es vamos a decir, un diácono, usted va a aprender qué significa ser diácono. Si usted está en el ministerio de la adoración y la alabanza, usted va a entender en qué consiste esa parte que usted está desempeñando dentro de su iglesia. Si usted es maestro, va a hacer exactamente lo mismo. Va a recibir instrucción de lo que es su llamado y de lo que es su don, además de la mentoría que nosotros tenemos. Ahora, si usted hace todo y cree que tiene todos los dones, entonces lo vamos a comenzar a cortar en pedacitos para enseñarle de que nadie tiene todos los dones, de que usted no puede hacer todo en la iglesia y de que usted tiene algo específico que Dios quiere que usted haga y que no tiene nada que ver con esos grandes talentos que usted tiene, o esa gran carisma o esa hermosura que usted cree tener, y que por eso usted tiene que estar frente a la gente. Yo, hermano, toda mi vida, desde muy chico, desde como los 10 años, me gustaba cantar y cantaba y me decía la gente, tiene una voz bonita. Y crecí y seguía cantando. Llegué a la iglesia y me dediqué
a lo que era el ministerio de la adoración y la alabanza dentro de la iglesia. La gente me decía, ay, qué lindo, hermano. Yo solamente vengo a la iglesia cuando tú cantas. Y yo bien creído de todo eso. Pero Dios no me había llamado al canto, aunque todavía canto. Y si vamos a cantar una adoración y una alabanza, yo la canto y todo eso. Pero eso no es mi llamado. Mi llamado es a la enseñanza, es al discipulado, es a la formación de los santos en la iglesia. Ese es mi llamado. Entonces, usted tiene que entender de que sus talentos no tienen nada que ver con su llamado, aunque hay muchos libros que enseñan que así es. Hay muchos libros que le dicen a usted, su don tiene que ver mucho con sus talentos. Y no tiene nada que ver con eso, hermano. Es más, hay muchas ocasiones en que nosotros creemos que somos administradores y tesoreros porque fuimos a la escuela y estudiamos contaduría. Y sí, todo eso le va a ayudar. Pero los dones, esos son dados por el Espíritu de Dios, son la gracia, el Espíritu de Dios, es la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida para que podamos prosperar en lo que tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo. Dios guía a su iglesia a través de los dones que Él ha repartido a su iglesia, a sus santos, a los que Él ha redimido. Ahora, ¿cuándo dan inicio las clases? Las clases dan inicio, observe, jueves, julio 19. Jueves, julio 19. Comienzan a las 5 horas del Pacífico. Si usted vive en Centroamérica, entonces eso quiere decir que la hora de su clase va a ser a las 6. Si vive ya en Colombia, si no me equivoco, creo que son 2 horas y media. En Venezuela creo que son 3 horas y media. Entonces usted va a ir viendo, le puse la hora y de qué área del mundo viene esa hora, de la hora del Pacífico, o sea, de aquí en los Estados Unidos. Entonces averigüe cuál es el intercambio. Más tarde vamos a poner ahí un esquema de cuál es la diferencia de horarios para que usted pueda enterarse. Nuestro hermano Erwin Marroquín, pastor maestro, hermano que tiene esos dos dones del parte del Señor, es pastor maestro. Ahí lo ven ustedes junto a su bella esposa. Miren qué guapo ese señor. Yo cuando crezca quiero parecerme a ese señor, para que ustedes lo vean. El señor Marroquín, nuestro hermano Erwin Marroquín, va a estar enseñando la clase llamada el ministerio pastoral. Él se va a encargar de los pastores, de las esposas de los pastores, aquellos que son ancianos líderes, aquellos que están en el ministerio de la enseñanza y los alumnos de la facultad. Van a estar junto a nuestro hermano Erwin Marroquín. Entonces, su clase, póngala allí en su calendario, comienza el jueves 19 de julio. Es cuando inicia la clase. Ahora, la segunda clase es con este señor que está ahí en esa foto, el hermano Felipe. Y la clase del hermano Felipe comienza el martes 24 de julio, a la misma hora, 5 de la tarde. Esta clase es para todo creyente que ya sea desempeña un ministerio en su iglesia o desea servir a Dios en una área ministerial. Si usted no es pastor, si no es esposa de pastor, si no está en el ámbito de la enseñanza y no es estudiante de la Facultad de Teología, entonces usted va a estar en la clase de obreros. La clase de obreros comienza el martes, julio 24. Ahora, otra pregunta importante. ¿Cuándo son las inscripciones? Bueno, ya fueron creados los módulos, los forums. Cada fórum o cada clase tiene inscripción para 25 personas, o sea que van a haber 50 personas, 25 los jueves, 25 los días martes. Y se van a poner en la página, nuestra página web, y yo les voy a mandar también
los links o los enlaces exactamente jueves, julio 5, para que cada uno de ustedes se inscriba. Ahora, le voy a decir algo ya importante. Van a haber tareas, pero no van a ser difíciles. Van a ser tareas prácticas. Por ejemplo, los obreros que están con nuestro hermano Carlos, se le van a dejar tareas prácticas que tienen que ver con su iglesia en la que están sirviendo en este momento. Y se van a reunir ellos como miembros de la iglesia, como equipo, a hablar de esta tarea, a completarla juntos, a ayudarse juntos para que juntos puedan salir adelante. Los demás van a hacer sus tareas por separado. Me pueden preguntar a mí, le pueden preguntar a nuestro hermano Erwin. Los únicos que no van a hacer tareas, porque ya tienen tareas hasta decir ya no, son los estudiantes de la facultad, pero ellos van a poder participar. Los estudiantes de la facultad pueden estar ya sea en la clase de nuestro hermano Erwin o en la clase de los obreros. Ustedes van a escoger en cuál de las dos clases van a estar, pero no pueden estar en las dos. ¿Ok? Para que podamos dividir al grupo de 25 personas que tenemos y luego van a llegar otros hermanos que ustedes no conocen, pero que son de otras iglesias, de otras partes del mundo, que van a ser parte de este instituto. Este instituto, hermanos, tiene un principio, tiene un fin, tiene módulos. Usted va a graduar con un diploma reconocido por las leyes de acá de los Estados Unidos. Estamos por ser parte de la educación de acá a los Estados Unidos, una organización que nos va a reconocer. Entonces, todo eso es muy, muy, muy importante. Ahora, otra cosa también importante que usted debe saber es esto, que la Facultad de Teología me ha platicado a mí de tener aproximadamente 10 becas para aquellos estudiantes que sean sobresalientes y que hayan cumplido con lo que estamos enseñando acá. Yo les voy a enseñar a ustedes, específicamente a los obreros, les voy a enseñar cómo escribir un documento académico, cómo hacer referencias, cómo hacer ciertas cosas que cuando lleguen a ustedes a lo que es, por ejemplo, la Facultad de Teología, ustedes puedan escribir ciertos documentos y sepan cómo es que se hace la tarea a ese nivel. Entonces, antes de pasar a lo que es la palabra de Dios, hermanos, quisiera, si alguno tiene preguntas, que por favor levante la mano, abro su micrófono y le contestamos su pregunta. Este es el momento para hacer preguntas, hermanos, antes de pasar a la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta de todo lo que acabo de decir? ¿Nadie tiene preguntas? Ok. Keilita, tiene su micrófono abierto. Bendiciones, hermano. Amén. Keilita es de Solo quería Honduras. saber. Es de Honduras. Preséntate, porque hay muchos hermanos nuevos de allá de Venezuela y de otras partes. Buenas noches, mi nombre es Keila Bonilla, soy de Honduras y hace 3 años que participo en Leyendo las Escrituras con el hermano Felipe. Amén. Usted Mi quiere saber pregunta, las fechas, ¿verdad? las fechas, sí, hermano. Ok. Mire, la clase de nuestro hermano Erwin Marroquín comienza el jueves julio 19 y termina octubre 4. Son 12 clases. Julio 19 y terminan en octubre 4. Las clases de nuestro hermano Felipe comienzan en julio 24 y terminan una semana más tarde de la de nuestro hermano Marroquín. O sea que sería el martes 10. Ok, martes 10. Martes 10, sí. La que va a dar el pastor Erwin es Sí. sobre el pastorado. Es sobre el pastorado. Y ustedes, los que están en la facultad, necesitan tomar esta clase. No tienen que hacer la tarea, pero necesitan Ajá. escuchar toda la experiencia y todo lo que nuestro hermano tiene que decir acerca del pastorado.
Ok, ¿Ok? listo, hermano. Aunque no Sí. sean pastores, pero es necesario que ya ustedes están a otro nivel académico y necesitan entender en qué consiste el ministerio pastoral. Ok, ¿Ok? All right. listo. Gracias, Keilita. Listo. Gracias. A usted, hermano. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Ya no hay más preguntas? ¿Están asustados? Hermana Magali, le voy a abrir su micrófono. ¿Cómo está, hermana Magali? Hermana Magali. La hermana Magali no quiere encender su micrófono. Bueno, pues. Ok, hermanos. Entonces, en cuanto a lo que respecta a al instituto, es todo lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Vamos a irnos rápidamente al texto en Colosenses, hermanos. Y yo quisiera compartir con ustedes algo muy impactante. Vamos a ver. ¿Cuántos pueden ver el texto de la Biblia en sus pantallas? Levante su mano. Quiero cerciorarme que... Ok, entonces sí, todos pueden ver el texto. Ok, fabuloso. Ok, hermanos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer este texto hermoso. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Ok, yo quisiera que captáramos el espíritu en este primer capítulo de esta hermosa uh, epístola de San Pablo, considerada como una de las epístolas en las cuales Pablo estaba encarcelado. Yo creo que eso tiene que ver, es un dato bastante importante que ustedes necesitan saber. Otro dato importante que necesitan saber ustedes es que esta carta fue enviada a las iglesias que estaban o que se habían formado dentro de casas, no dentro de edificios, sino que estaban en las casas, ¿ok? Entonces la carta comienza de la siguiente manera y dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Lo primero que me llama la atención acá, hermanos, es que Pablo, el apóstol, juntamente a Timoteo, él dice que fueron elegidos por la voluntad de Dios. Mire, todas las empresas tienen personas que son profesionales, y estas personas son profesionales y han ido a la escuela a prepararse. En el ministerio uh, espiritual, en el ministerio de la iglesia, no se puede llevar a cabo simplemente porque usted es un profesional y porque tiene un grado universitario, ni siquiera teológico. Hay muchos pastores el día de hoy que se mofan y dicen: yo soy abogado, o yo había sido político anteriormente, o yo tengo esta profesión y esta y la otra. Y entonces se mofan y hacen creer al pueblo que porque fueron y porque han tenido la oportunidad de estudiar, pues ellos califican para ser pastores. Pero el pastorado es uno de esos trabajos, hermanos, que requiere un llamado, que requiere el haber sido constituido por el Señor, por voluntad de Dios, elegido para este trabajo que no es fácil. Y eso a mí me llama la atención al principio de esta epístola, que Pablo dice él mismo que ha sido elegido por la voluntad de Dios, que él no se llamó solo, sino que Dios lo eligió por su propia voluntad. Y le escribe, y la manera como él ve a la gente, no la ve como un número, no la ve como una oportunidad para entre más gente, más ofrenda, entre más gente, más diezmo, entre más gente, un templo más grande. No, él los ve y los respeta y tiene ese gran privilegio de servir a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe
que le está sirviendo a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios. O sea, hermanos, que lo que a un pastor le debería de dar esa identidad, ese orgullo, es de servirle a Dios primeramente, de que ha sido elegido para servir y que ha sido elegido para servir a un pueblo santo y que es de Dios. Y entonces tiene que tener mucho cuidado cómo trata a la gente. Sin importar cómo se vean, como sean, chiquitos, gorditos, chaparritos, feitos, como sean. Huelan bien, huelan mal, lleguen descalzos o no lleguen descalzos, no importa. Ese es el pueblo santo de Dios. Y por lo tanto, nosotros tenemos que sentirnos, rendirnos delante de la presencia de Dios, de decir, Señor, gracias por haberme puesto delante de este pueblo que tú consideras santo y que es santo. Y dice el texto, que Dios nuestro Padre le dé gracia y paz. Observen lo que dice el verso 3. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Yo quiero que noten acá, nosotros dijimos que el título del tema en esta noche era la obra del ministerio. Yo quiero que ustedes vean, hermanos, que la obra del ministerio no consiste en templos. Aquí el apóstol Pablo dice que siempre oran y le dan gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor, porque han oído no de los templos que han construido. No han oído, ¿sabes qué, hermano Pablo? Aquella gente que tú le hablaste en Colosas y que se han convertido, ¿sabes qué? Tienen una infinidad de programas hermosos. Tú vieras cuántos niños tienen en la escuela bíblica de vacaciones. No, si tuvieras el templo que han construido y las bancas tan hermosas, tienen un sonido, Pablo, mira, con esto te digo todo. Los micrófonos y los cantores de esa iglesia, los guitarristas, no, es que es una belleza todo lo que hacen. No les habla de eso, sino que observen lo que dice, que porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es lo que hace la fe en Cristo Jesús? Aquel que se dice ser cristiano, que tiene fe en el Señor Jesucristo y que no ama al pueblo de Dios, a la gente, entonces no se ha convertido. Esta gente sabemos que se había convertido porque lo que instintivamente nace en el corazón de una persona que cree en Cristo es que ama a la gente por la que Cristo murió. Entonces, su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Usted tiene que amar al pueblo de Dios. Hay veces el pueblo de Dios no actúa de la manera más perfecta. Somos tontos, somos tontitos, ovejitas y nos vamos y cometemos ciertas cosas, pero tenemos que amarlo. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios, es el pueblo que el mismo Dios llama un pueblo santo. Ambas cosas, dice, provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Nosotros somos un pueblo, hermano, que tiene una esperanza firme. Esperamos algo. Sabemos que no lo vemos, no lo podemos ni siquiera explicar, pero que viene, que viene. Cuando Cristo venga, entonces nosotros vamos a ver todas las riquezas que el Señor tiene preparadas para nosotros. De la firme esperanza puesta en lo que Dios ha reservado en el cielo. Ustedes, dice, han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia, o sea, del Evangelio. Note, dice, desde la primera vez que escucharon. Mire, la palabra escuchar es una palabra que usted le debería de poner mucha atención. Hay mucha gente que oyen hablar a un pastor, pero no escuchan absolutamente nada. Si usted en esta tarde está escuchando, escucha, entiende lo que yo estoy diciendo de la palabra de Dios, es porque el Espíritu Santo le está dando esa habilidad, le ha abierto los oídos, le ha abierto el entendimiento y le está abriendo los ojos para que vea que usted está en un evangelio que es verdadero, fundado en un Cristo histórico. Esta no es una historia, simplemente una fábula. No, esta es una historia de un Cristo verdadero. Y lo que nosotros estamos viviendo en la carne del evangelio es algo que es eterno,
Por eso deberíamos de disfrutar nuestra vida cristiana y deberíamos de servir a nuestro Señor con todo lo que tenemos. Verso 6. Dice, esa misma buena noticia o el evangelio que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante ¿el qué? El cambio de vida que produce. Hermano, si el evangelio de Jesucristo no ha producido en usted ningún cambio, entonces lo que usted tiene no es una relación con Cristo, sino que una religión. Usted simplemente se graduó de la religión que tenía antes y encontró nuevos hermanos que cantan de diferente manera, que hablan de diferente manera. Y usted aprendió el lenguaje de ellos y por eso es que usted se llama cristiano. Si su vida no ha sido transformada y usted sigue siendo la misma persona que era antes de haber llegado a esa iglesia, entonces usted no ha escuchado el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo lo primero que hace es que cambia y transforma la vida de la persona. Y entonces dice el texto, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y luego entendieron por primera vez la verdad de las maravillosas gracias de Dios. Le voy a explicar algo. Hay mucha gente que no ha cambiado. No porque no escucharon, sino que porque no entienden todavía y no entienden porque nunca han pasado un proceso de discipulado. Pues esto que estamos por comenzar es un proceso de discipulado, es un proceso de formación, no solamente para servir a Dios, sino que para entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Lo más importante y la razón por la que Cristo te salvó fue para cambiarte a ti. No para cambiar al mundo, sino para cambiarte a ti. Y dentro de ese cambio de vida, entonces ahora entiendes que Dios quiere usarte en su obra. Verso 7. Ustedes se enteraron de la buena noticia o del evangelio por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó, dice. Mire, otra vez, él, Epafras, nos contó, no de los templos, no de los cantos que cantan, ni de los micrófonos, ni de que tan bonito ahora se visten bien y van bien bañaditos y se pintan y van bien bonitas a la iglesia y bien guapochones, así los muchachos. No, dice, él nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Mire, nosotros no podemos ver al Espíritu Santo, porque es Espíritu, pero sí podemos ver su obra. Esa es una verdad, hermanos, en nuestra vida. Las personas no nos pueden engañar a nosotros. Nadie nos puede hablar y decir, oh, sí, que yo amo a Cristo, y sí, aleluya, que cantan y hablan en lenguas y se hincan y lloran. Y uno no puede ver la obra del Espíritu Santo en su vida. Hay algo raro ahí. Hay algo raro. Entonces, no podemos ver al Espíritu Santo, pero sí podemos ver la obra del Espíritu Santo. Y en estos hermanos, lo que más se notaba es que tenían amor por los demás. Tenían amor por los demás. Y los demás, no solamente los que estaban dentro de la iglesia, sino que también los que estaban fuera de la iglesia. Verso 9. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, pastores que estamos acá, líderes que estamos acá. Tenemos que orar por la iglesia todos los días, tenemos que orar por ellos, tenemos que orar y decirle, Señor, hazlos crecer. Hay una hermana que no está aquí con nosotros el día de hoy, porque el día de hoy tiene clase en su iglesia. Esta hermana, Dios la ha transformado de una manera tan linda, hermano. Tengo 4 o 5 años de estar bregando con sus problemas, con todas sus inconsistencias. La primera cosa que yo le dije cuando yo la conocí, le dijo, yo te dejo entrar a este grupo, pero si un día decides irte, por favor despídete, por favor dime que te vas a ir. Pues esta chica se ha salido 3 veces y 3 veces la he ido a recoger y la he traído de nuevo. Y sabe que hace 4 o 5 años ella vivía con el que es su esposo ahora. Vivían juntos y se convirtió, vino al Señor y comenzó a entrar en conflicto en su vida porque
porque pues vivía en concubinato y leía la palabra y hablábamos del texto, y entonces ella sentía ese problema y comenzó a tener conflictos con su esposa y comenzó a negarse con su esposo a tal grado que se separaron y ella lloraba, Dios mío, ya no voy a poder, ya nadie me va a querer en esta vida, y usted sabe todo el cuento. Yo le decía, ¿sabes qué? Deja que el Señor obre. Pues se separaron, ella se fue con su mamá, pasaron no sé cuántos meses, 6 meses, y a los 6 meses ahí venía el Señor de regreso, que no quería perderla y esto y lo otro, y ¿sabe qué? Hace como unas 3 semanas se casaron. Y ahora no solamente está caminando fiel con el Señor, está casada, está en la voluntad de Dios, ahora quiere servir a Dios. El otro día escribió unas palabras ahí en el grupo que me impactaron a mí, de ver la manera como esta chica maneja el texto de la palabra de Dios. Ustedes saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de mi querida negra despeinada, la hormiguita Elide, que bendice mi vida de ver cómo Dios ha obrado en su vida. Yo la he conocido desde hace 5 años y sé cómo Dios ha obrado, dónde estaba, dónde ha estado y a dónde está el día de hoy. Puedo ver la obra de Dios en su vida. No veo al Espíritu Santo, pero sí puedo ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en ella. Ha cambiado, ha producido una nueva vida. Así que dice el verso 9, así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios, observe, que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Ese pleno conocimiento de su voluntad no viene simplemente porque usted pues se queda en su casa viendo el mundial y va a empezar el mundial y ese es un problema en todas las iglesias. No, usted, hermano, si usted va a participar, mire, le voy a decir algo. Si usted va a participar en este instituto, número uno, sepa esto. Yo no voy a mover ni un dedo. No voy a rogar a nadie. Les estoy extendiendo la invitación. Y ustedes solitos van a ir, oprimir el botoncito, van a poner sus datos, se van a inscribir. Van a hacer tiempo, van a poner tiempo en su agenda. Si ustedes van a la iglesia, si ustedes tienen un ministerio, hablan con su pastor, pero es tiempo que usted necesita para instrucción. Usted necesita ser discipulado, necesita ser formado. Usted va a ser más efectivo en la obra de Dios si conoce la voluntad de Dios en su vida, pero tiene que hacer tiempo para eso. Dice que la oración de Pablo era primeramente de que Dios les concediera pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual, no espiritismo, sino ni espiritualidad, sino que comprensión espiritual. La comprensión espiritual solamente puede, emana del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa comprensión espiritual tiene que ver con Dios y Dios nos ha dejado la Biblia para que le conozcamos a Él, para que le conozcamos a Él. Verso 10. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Verso 11. También pedimos que se fortalezca todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y paciencia que necesitan. Y este es el problema, hermanos, de muchos hermanos. Tienen unos principios fabulosos, preciosos, como aquel corredor que cuando se escucha la pistola sale corriendo, pero parece una gacela y corre, 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 y de repente como que las piernitas ya no le dan, todo mundo le pasa y llega de último. Hermano, eso de la constancia y de la paciencia es algo que solamente el Señor puede dar. Usted tiene que entregarse al Señor. No es solamente por el deseo, no es solamente por el entusiasmo. Tiene que haber entrega, tiene que pedirle al Señor, tiene que tener disciplina, tiene que tener un horario, tiene que saber usted que todos los jueves y todos los martes tiene clase y que tiene que estar presente, llueva, truene, tiemble. No importa lo que ocurra.
vaya, a excepción de algunas cosas. Pero usted sabe de que nada ni nadie le va a quitar la oportunidad a usted de poder ser formado para conocer el pleno conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. Dice el texto, mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Qué bello eso. No voy a parar acá, hermanos, pero voy a leerles esto. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora entiendo por qué. Lo primero que ocurre cuando uno se convierte es amar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran enemigos separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Eso se llama una escatología cumplida, o sea, es algo que todavía no ocurre, pero cuando usted vino al Señor Jesucristo, ya se da por sentado. Y porque ha sido trasladado, entonces ahora dice lo que sigue y ahora ustedes son santos. Por eso es que somos santos. Usted no vaya a creer que usted es santo porque habla en lenguas. Ni vaya a creer que es santo porque se cubre el cabello o porque yo no sé qué tantas ideas que tiene la gente. No, nosotros somos santos porque hemos sido separados del mundo y hemos sido acercados a Cristo, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta, dice. Verso 23, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron el Evangelio, la buena noticia. Esa buena noticia, el Evangelio, ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Concluimos con estos textos. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo no estaba interesado en los números. Escúchenme bien, pastores, maestros. Nosotros no vamos a empezar este instituto buscando números, buscando fama, buscando que nos reconozca nadie. Este es un ministerio que ha nacido y que viene del mismo corazón del Señor. Si tenemos a una persona y usted dos, con todo y eso vamos a continuar hacia adelante, porque nosotros no nos concentramos en los números, nos concentramos en la obra del ministerio que es la iglesia. Pablo lo entendía. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, no por un templo, no por un programa, por ustedes, por la gente, porque así participo de los sufrimientos de Cristo. Cristo murió por nosotros, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado responsabilidad de servir a su iglesia, dice, mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. ¿Cuál es ese mensaje? Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo
de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Ahora, pero ¿cuál es ese secreto? En la iglesia se predica de muchas cosas hoy en día, hermano. Se predica de todo menos de la Biblia. Y si usamos la Biblia, lo usamos para hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con el texto y no tienen nada que ver con Dios. El centro de toda la Biblia es lo que este secreto nos está diciendo. ¿Cuál es ese secreto? Ahí dice, y el secreto es que Cristo vive en ustedes. Que Cristo vive en ustedes. Eso es lo que nos hace santos. Es que hemos sido separados y que Cristo ha hecho morada en cada uno de ustedes. Sí, sí, en cada uno de nosotros. No, quizás estamos pensando en este momento en mí, pero es que yo no me porto bien y yo hago esto y hago aquello. No importa. Cristo vive en nosotros. Y porque Cristo vive en nosotros, todavía hay esperanza de que entiendas que puedes cambiar, que Dios puede transformarte, que Dios puede transformar esa boca llena de ranas, esas palabras obscenas que salen de tu boca y esos pensamientos. Dios puede transformarnos, porque nada es imposible para Dios. Eso, dice el texto, les da la seguridad de que participarán de su gloria. Ahí está hablando del cielo. Participarán de su gloria. El que tengamos a Cristo. No el que seamos pentecostales, no el que seamos bautistas, no el que pertenezcamos a una denominación, sino que Cristo está en nosotros y vive en nosotros. Verso 28. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Mire, hablan a otros de Cristo. Si lo que usted tiene es a Cristo en su vida, ¿cómo es que usted no habla de Cristo? ¿Cómo es que usted no sale a su vecindad y a sus vecinos y les habla de lo que usted tiene adentro? ¿Usted sabe por qué no habla a usted? Porque a usted le da miedo que la apunten. Porque usted tiene miedo de que vayan a decir, sí, habla mucho de Cristo y mire cómo viven, mire cómo grita, esa señora solo gritando pasa. Y ese señor tiene una boca y hace esto y hace... Dios nos puede transformar a través de la obra que Jesucristo ha hecho en nosotros. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Y dice, advertimos, enseñamos, dice, hablamos, advertimos y enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado. Hermano, nosotros no enseñamos de nuestras propias palabras, enseñamos la palabra de Dios. De allí es donde viene y emana nuestra sabiduría. Yo me extraño, yo conozco a muchos pastores que se pasan horas y horas estudiando un montón de esquemas, un montón de libros y tienen la Biblia, pero no estudian la Biblia. Estudian de todo, pero no estudian la Biblia. No lo escudriñan, no se meten al texto. La Biblia se interpreta por sí misma, se es explicada por sí misma. Si tan solo la abriéramos, nos daríamos cuenta. Queremos presentarlo, dice, a Dios perfectos. La palabra perfectos quiere decir maduros. Perfectos, maduros. Imagínense, hermano, queremos presentarlos a Dios maduros. Necesitamos madurar. Necesitamos crecer. Necesitamos, hermanos, de abandonar ese lugarcito en el que nosotros estamos acostumbrados, que creemos que ya lo hemos logrado todo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10, quizás 20 años y nunca jamás hemos leído la Biblia. Conocemos un pedacito aquí, como los pollitos que comen un pedacito aquí, un poquito aquí. No conocemos la Biblia. Leyendo las Escrituras es una cultura, tiene una cultura en la que enfatizamos el texto bíblico, en la que enfatizamos la lectura de la palabra de Dios, en la que todos los días deberíamos de leer la Biblia. Necesitamos regresar a la Biblia, necesitamos regresar al texto. Pastores, maestros, cristianos, necesitamos regresar. Si a usted le gusta estar en WhatsApp, le gusta estar en Facebook, le gusta estar donde sea, todos esos grupos, si va a usar algo para evangelizar, use la palabra de Dios. Deje de ser esos dichitos baratos. Si madruga, Dios te ayuda. Eso no es Biblia. Si va a usar un texto, use el texto de la Biblia y ni siquiera tiene que explicarlo. Solamente ponga el texto. El Espíritu Santo se va a encargar de redarguir, va a hablar a través de esa palabra.
Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Verso 29 otra vez. Es por eso que trabajo y lucho. Todos los que trabajamos en la obra de Dios, trabajamos y luchamos con mucho empeño. Pero luchamos y trabajamos con mucho empeño, apoyándonos en el poder de Cristo que actúa entre nosotros, dentro de nosotros. Hermanos, nosotros los que hacemos este trabajo tenemos un llamado. Hay algo dentro de nosotros que no nos deja dormir, que no nos deja estar tranquilos, que los podemos ver a cada uno de ustedes y podemos entender que ustedes necesitan de formación y vemos lo que Dios va a hacer en ustedes, aunque ustedes no lo vean. Pero todos nosotros tenemos que entender, hermanos, que lo que está ocurriendo aquí en leyendo las Escrituras, yo veo todos estos hermosos nombres de todos estos hermanos, es la obra del Señor. Y vamos a ver a otros. Van a venir de otras iglesias, van a venir de Bolivia, de México, van a venir de todas las partes del mundo, hermanos que quieren ser transformados, que quieren aprender de la palabra de Dios. Así que hermanos, meditemos en esta palabra. Meditemos en esta palabra. Vuélvalo a leer usted en su casa y que Dios nos ayude.